Durante milenios, la humanidad ha mirado hacia atrás, intentando comprender cómo era la existencia de aquellos ancestros que habitaron el planeta en condiciones que hoy nos resultan casi inimaginables. Sin embargo, pocas épocas despiertan tanta fascinación como aquel periodo en el que nuestros antepasados directos enfrentaron uno de los desafíos ambientales más extremos de la historia, la última gran glaciación. Mientras vastas extensiones de hielo avanzaban implacablemente desde los polos, cubriendo territorios que actualmente constituyen nuestras ciudades y campos cultivados, pequeños grupos de seres humanos encontraron refugio en las entrañas mismas de la Tierra, transformando las cavernas en auténticos hogares, donde no solo sobrevivieron, sino que desarrollaron culturas complejas que sentarían las bases de nuestra civilización. La Edad de Hielo, conocida técnicamente como el Pleistoceno tardío, alcanzó su máxima intensidad hace aproximadamente entre 25.000 y 18.000 años. En aquel momento, el clima global experimentaba fluctuaciones dramáticas que alteraban por completo los ecosistemas conocidos. Las temperaturas descendían hasta niveles que convertían amplias regiones de Europa, Asia y América del Norte en páramos helados, donde únicamente las especies más adaptadas lograban prosperar. No obstante, en medio de este panorama aparentemente desolador, la humanidad demostró una capacidad extraordinaria de adaptación que la distinguiría para siempre del resto del reino animal. Las cavernas, formaciones geológicas que habían existido durante millones de años como simples oquedades en la roca, adquirieron entonces un significado completamente nuevo. Lejos de ser meros refugios temporales, estas estructuras naturales se convirtieron en espacios multifuncionales, donde se desarrollaba prácticamente toda la vida social, cultural y espiritual de las comunidades prehistóricas. La elección de una cueva apropiada no era una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de una evaluación meticulosa que consideraba múltiples factores cruciales para la supervivencia del grupo. En primer lugar, la orientación de la entrada resultaba fundamental. Las cavernas que miraban hacia el sur, en el hemisferio norte, recibían mayor cantidad de luz solar durante el día, lo cual proporcionaba no solo iluminación natural, sino también un aporte térmico valioso, en un entorno donde cada grado de temperatura podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por otra parte, la altura de la abertura con respecto al nivel del suelo circundante determinaba si la cueva permanecería seca durante las estaciones de deshielo o si, por el contrario, se inundaría peligrosamente cuando las nieves comenzaran a derretirse con la llegada de los breves, pero intensos veranos. La profundidad de la caverna también planteaba consideraciones complejas. Mientras que las cuevas poco profundas ofrecían mejor ventilación y resultaban más fáciles de defender contra depredadores, las más extensas proporcionaban mayor espacio para diferentes actividades y permitían establecer zonas específicas para dormir, cocinar, trabajar y realizar ceremonias. Sin embargo, adentrarse demasiado en las profundidades implicaba riesgos significativos. La oscuridad absoluta, la posibilidad de perderse en laberintos subterráneos, la presencia de animales peligrosos que también buscaban refugio y la amenaza constante de desprendimientos que podían sellar permanentemente las vías de escape. Los primeros habitantes de estas cavernas desarrollaron rápidamente sistemas sofisticados para organizar el espacio interior. Aunque las evidencias arqueológicas sugieren variaciones considerables entre diferentes grupos culturales y regiones geográficas, ciertos patrones comunes emergen del estudio de los yacimientos mejor preservados. La zona cercana a la entrada, donde la luz natural todavía penetraba durante parte del día, solía destinarse a las actividades diurnas que requerían buena visibilidad: la fabricación de herramientas de piedra,
el procesamiento de pieles, la preparación de alimentos y la vigilancia del exterior. Mientras tanto, el área central de la cueva albergaba generalmente los hogares, esos focos de fuego que constituían literalmente el corazón de la vida doméstica. El fuego representaba mucho más que una simple fuente de calor en aquellas circunstancias extremas. Proporcionaba luz en la oscuridad perpetua de las largas noches invernales. Permitía cocinar los alimentos haciéndolos más digeribles y eliminando patógenos peligrosos. Mantenía alejados a los depredadores que instintivamente temían las llamas y servía como punto de reunión social donde se compartían historias, conocimientos y experiencias que fortalecían los vínculos comunitarios. Pero mantener el fuego encendido durante la Edad de Hielo presentaba desafíos considerables. La madera, aunque disponible en ciertas regiones, escaseaba en las zonas más afectadas por el avance glacial, donde la tundra había reemplazado a los bosques ancestrales. En consecuencia, nuestros antepasados aprendieron a utilizar combustibles alternativos con notable ingenio. Los huesos de grandes herbívoros, particularmente mamuts y rinocerontes lanudos, ardían lentamente, generando un calor intenso y duradero. Las grasas animales, cuidadosamente conservadas, alimentaban pequeñas lámparas que proporcionaban iluminación focalizada para trabajos detallados. Incluso los excrementos secos de herbívoros recolectados en las estepas circundantes servían como combustible en situaciones de necesidad. La gestión del humo constituía otro problema técnico que requería soluciones creativas. A diferencia de las viviendas modernas equipadas con chimeneas y sistemas de ventilación, las cuevas carecían de mecanismos naturales para evacuar los gases producidos por la combustión. Por ello, los habitantes prehistóricos observaron que el humo tendía a acumularse en las zonas más elevadas de la caverna antes de buscar salida hacia el exterior, y preferían establecer sus fogatas en áreas donde las corrientes de aire naturales facilitaran la circulación, evitando las zonas donde el humo podía quedar atrapado, creando condiciones respiratorias peligrosas. A lo largo del tiempo, algunos grupos comenzaron a construir estructuras complementarias que mejoraban significativamente las condiciones de habitabilidad. Mediante pieles curtidas de animales, huesos largos utilizados como postes y piedras que servían como anclajes, levantaban divisiones internas que creaban espacios más íntimos dentro de la caverna principal. Estas construcciones no solo proporcionaban mayor privacidad a las familias individuales, sino que también actuaban como barreras térmicas adicionales, conservando el calor generado por los hogares y protegiéndose de las corrientes de aire helado que penetraban desde el exterior. El suelo de las cuevas habitadas raramente permanecía en su estado natural. Las evidencias arqueológicas revelan capas sucesivas de materiales orgánicos e inorgánicos que los habitantes acumulaban deliberadamente para mejorar el confort y la higiene. Pieles de animales, hierbas secas, ramas finas y musgo creaban superficies más suaves y aislantes sobre las cuales dormir. Estos lechos primitivos se renovaban periódicamente, desechando los materiales deteriorados y reemplazándolos con otros frescos. Un proceso que ha permitido a los arqueólogos modernos reconstruir secuencias temporales detalladas mediante el análisis estratigráfico de los depósitos. La vida cotidiana en estas cavernas seguía ritmos marcados fundamentalmente por los ciclos naturales de luz y oscuridad, aunque modificados por la latitud extrema de muchos asentamientos. Durante el invierno, en las regiones más septentrionales, la oscuridad reinaba casi constantemente, interrumpida apenas por breves crepúsculos que proporcionaban escasa luminosidad. En contraste, los veranos breves pero intensos traían días interminables, donde el sol apenas se ocultaba bajo el horizonte. Esta alternancia extrema influyó profundamente en los patrones de actividad.
el comportamiento social y probablemente incluso en la psicología colectiva de aquellas comunidades. Las mañanas, cuando había suficiente luz natural, comenzaban generalmente con la revisión del entorno inmediato. Algunos miembros del grupo salían a inspeccionar los alrededores, buscando rastros de animales que pudieran representar tanto oportunidades de caza como amenazas potenciales. Otros verificaban las trampas que habían colocado estratégicamente en rutas de paso frecuentadas por presas habituales. Mientras tanto, dentro de la cueva, quienes permanecían encendían nuevamente los hogares utilizando brasas cuidadosamente conservadas bajo cenizas durante la noche, una técnica que ahorraba el esfuerzo considerable de generar fuego desde cero mediante fricción o percusión. La obtención de alimentos constituía naturalmente la preocupación central de toda comunidad prehistórica. Contrariamente a la imagen popular que presenta a nuestros antepasados exclusivamente como cazadores de grandes mamíferos, la realidad era considerablemente más compleja y sofisticada. Aunque efectivamente cazaban presas impresionantes como mamuts, bisontes esteparios, renos, caballos salvajes y rinocerontes lanudos, estas capturas extraordinarias representaban eventos relativamente poco frecuentes que requerían coordinación grupal, planificación cuidadosa y asunción de riesgos significativos. En cambio, la base alimentaria cotidiana dependía de una estrategia mucho más diversificada que combinaba múltiples fuentes de nutrición. La recolección de recursos vegetales, aunque limitada por las condiciones climáticas extremas, nunca cesaba completamente. Incluso en pleno invierno, quienes conocían el territorio podían localizar raíces comestibles protegidas bajo la nieve, líquenes nutritivos que crecían en las rocas expuestas, cortezas internas de ciertos árboles que proporcionaban fibras y carbohidratos, y semillas conservadas en madrigueras de roedores que habían acumulado provisiones para la estación fría. La captura de animales pequeños y medianos proporcionaba proteína de forma más constante y predecible que la caza mayor. Liebres árticas, perdices nivales, zorros, marmotas y una variedad de roedores caían regularmente en trampas ingeniosamente diseñadas o bajo proyectiles lanzados con precisión mediante propulsores que multiplicaban la fuerza del brazo humano. La pesca en ríos y lagos que no se congelaban completamente gracias a corrientes subterráneas o fuentes termales ofrecía otra fuente valiosa de alimento durante los meses críticos, cuando otras opciones escaseaban. La preservación de alimentos representaba una tecnología crucial que marcaba la diferencia entre la abundancia temporal y la hambruna estacional. El frío extremo proporcionaba condiciones ideales para conservar carne y pescado mediante congelación natural, una ventaja que los habitantes de las cavernas explotaban sistemáticamente. Las piezas de caza se almacenaban en áreas específicas de la cueva, donde las temperaturas permanecían constantemente bajo cero, creando así auténticos congeladores naturales que mantenían la comida en condiciones óptimas durante meses. Adicionalmente, desarrollaron técnicas de secado y ahumado que deshidrataban parcialmente los alimentos, inhibiendo el crecimiento de microorganismos responsables de la descomposición. Tiras delgadas de carne se colgaban cerca de los hogares, donde el humo las impregnaba de compuestos antimicrobianos, mientras el calor suave aceleraba la evaporación de la humedad interna. El producto resultante, similar al pemmican que posteriormente utilizarían los pueblos nativos de América del Norte, combinaba carne seca pulverizada con grasas y ocasionalmente frutos secos, creando un alimento altamente energético, compacto y extremadamente duradero. La fabricación de herramientas ocupaba una porción considerable del tiempo disponible y requería conocimientos especializados que se transmitían cuidadosamente de generación en generación. La tecnología lítica había alcanzado niveles de sofisticación notables durante el Paleolítico Superior, periodo que coincide con la última glaciación. Los artesanos prehistóricos dominaban técnicas complejas de talla que les permitían extraer láminas largas, delgadas y extremadamente afiladas de núcleos de sílex, obsidiana y otras rocas de grano fino. Cada tipo de herramienta respondía a necesidades específicas y su manufactura requería habilidades particulares. Los raspadores servían para procesar pieles eliminando tejidos adheridos y preparándolas para su posterior curtido. Las puntas de proyectil, cuidadosamente adelgazadas y equilibradas, se montaban sobre astiles de madera o hueso
mediante ligaduras de tendones y adhesivos naturales elaborados con resinas vegetales y grasas. Los buriles, herramientas con extremos puntiagudos robustos, permitían grabar hueso, asta y marfil para crear agujas, arpones, propulsores y objetos decorativos. Sin embargo, la piedra no constituía el único material empleado en la fabricación de implementos. El hueso, el asta de cérvido y el marfil de mamut ofrecían propiedades mecánicas complementarias que los hacían ideales para aplicaciones específicas. A diferencia de la piedra, que se fractura de manera predecible pero irreversible, estos materiales orgánicos podían trabajarse mediante desgaste gradual, permitiendo crear formas curvas, perforaciones precisas y superficies pulidas. Las agujas de hueso con ojos perforados representaban una innovación tecnológica crucial que posibilitaba la confección de ropa ajustada, fundamental para la supervivencia en condiciones árticas. La vestimenta precisamente constituía otra tecnología esencial cuyo desarrollo marcó un punto de inflexión en la capacidad humana para colonizar ambientes extremos. Los habitantes de las cavernas desarrollaron sistemas de vestimenta multicapa sorprendentemente sofisticados que aprovechaban los principios del aislamiento térmico mediante aire atrapado entre capas de material. Las pieles de animales, cuidadosamente seleccionadas según sus propiedades específicas, proporcionaban la materia prima fundamental. Las de reno, particularmente valoradas por su ligereza y capacidad aislante excepcional gracias a sus pelos huecos llenos de aire, se utilizaban para las capas exteriores que enfrentaban directamente el viento y el frío. Las de oso, más pesadas y resistentes, servían para elaborar cobertores nocturnos y prendas de protección adicional. Las de liebres y zorros árticos, increíblemente suaves y cálidas, se destinaban a forros internos y prendas en contacto directo con la piel. El proceso de transformar una piel cruda en material utilizable requería trabajo intensivo y conocimientos especializados. Inicialmente había que limpiar meticulosamente el cuero, eliminando restos de carne, grasa y tejido conectivo mediante raspado cuidadoso. Posteriormente se aplicaban tratamientos que evitaban la putrefacción y mantenían la flexibilidad del material. Algunas comunidades utilizaban cerebros de animales, ricos en grasas y lecitinas, que penetraban las fibras del colágeno impidiendo su rigidez. Otras empleaban orina fermentada, cuyo amoníaco actuaba como agente curtiente natural. El ahumado final proporcionaba protección adicional contra insectos, hongos y humedad. La confección de prendas completas implicaba planificación cuidadosa y habilidad considerable. Los artesanos prehistóricos desarrollaron patrones sorprendentemente eficientes que minimizaban el desperdicio de material mientras maximizaban la cobertura corporal y la movilidad. Las costuras, realizadas con tendones de animales que proporcionaban hilos extraordinariamente resistentes y duraderos, debían ser suficientemente apretadas para impedir la penetración del viento helado, pero lo bastante flexibles para permitir el movimiento necesario durante la caza y otras actividades físicas exigentes. Más allá de las necesidades puramente funcionales, la vestimenta también adquirió dimensiones sociales y simbólicas. Las evidencias arqueológicas sugieren que incluso en aquellas épocas remotas, la ropa servía para comunicar información sobre el estatus, el rol y la identidad individual dentro del grupo. Las ornamentaciones con cuentas elaboradas de marfil, dientes perforados de depredadores y conchas marinas transportadas desde distancias considerables indicaban probablemente rango, logros personales o afiliaciones específicas dentro de la comunidad. La organización social dentro de las comunidades que habitaban las cavernas ha sido objeto de intenso debate académico durante décadas. Aunque las evidencias materiales proporcionan pistas valiosas, la naturaleza intangible de muchas estructuras sociales hace difícil reconstruir con certeza absoluta cómo se organizaban estos grupos. No obstante, combinando datos arqueológicos con observaciones etnográficas de sociedades cazadoras-recolectoras históricas, los investigadores han desarrollado modelos plausibles sobre la vida comunitaria durante la Edad de Hielo. Los grupos que habitaban las cavernas probablemente consistían en bandas extendidas, de entre 20 y 50 individuos, un tamaño óptimo que permitía tanto la cooperación efectiva en actividades complejas como la diversidad genética necesaria para evitar problemas de endogamia. Estas comunidades no eran entidades aisladas,
sino que mantenían redes de contacto con otros grupos mediante encuentros estacionales, intercambio de miembros para matrimonios y posiblemente alianzas formales que facilitaban el acceso a territorios de caza compartidos. La división del trabajo, aunque probablemente menos rígida que en sociedades posteriores, respondía a capacidades físicas, conocimientos especializados y circunstancias individuales. Los miembros más fuertes y ágiles del grupo participaban preferentemente en las cacerías que requerían resistencia física considerable y asunción de riesgos. Quienes poseían habilidades excepcionales para trabajar la piedra, el hueso o el cuero, se especializaban en la manufactura de herramientas y equipamiento. Los individuos mayores, cuya movilidad podía estar reducida, pero cuya experiencia acumulada resultaba invaluable, desempeñaban roles cruciales como guardianes del conocimiento, educadores de los jóvenes y tomadores de decisiones en asuntos que requerían sabiduría más que fuerza. El papel de las mujeres en estas sociedades prehistóricas ha sido frecuentemente subestimado o malinterpretado por interpretaciones anacrónicas que proyectaban estructuras sociales modernas sobre el pasado remoto. Las evidencias actuales sugieren que las mujeres participaban activamente en prácticamente todas las actividades económicas del grupo, incluyendo la caza de animales pequeños y medianos, la recolección de recursos vegetales, la manufactura de herramientas y la toma de decisiones comunitarias. La presencia de enterramientos femeninos con ajuares ricos y armas indica que algunas mujeres alcanzaban posiciones de prestigio elevado dentro de sus comunidades. El cuidado de los niños representaba una responsabilidad compartida que involucraba no solo a los padres biológicos, sino a la comunidad extendida. Este sistema de crianza colectiva proporcionaba ventajas significativas para la supervivencia. Si uno de los padres fallecía durante una expedición de caza o debido a enfermedad, los niños no quedaban desprotegidos, sino que continuaban recibiendo cuidado, alimentación y educación de otros miembros del grupo que habían establecido vínculos afectivos con ellos desde el nacimiento. La educación, aunque carecía de instituciones formales, constituía un proceso continuo e integral que comenzaba desde la más temprana infancia. Los niños aprendían mediante observación, imitación y participación gradual en actividades apropiadas para su edad y capacidades. Un niño de 5 años podía ayudar a recolectar leña seca o identificar plantas comestibles. Uno de 10 años participaba en la manufactura de herramientas simples y acompañaba a los adultos en expediciones de recolección. Al alcanzar la adolescencia, los jóvenes ya dominaban la mayoría de las habilidades necesarias para contribuir plenamente a la economía del grupo. La salud y el tratamiento de enfermedades presentaban desafíos considerables en ausencia de medicina moderna. Sin embargo, los habitantes de las cavernas habían desarrollado conocimientos empíricos notables sobre el cuerpo humano, las propiedades de plantas medicinales y técnicas de tratamiento que, aunque limitadas por los estándares actuales, representaban logros significativos. El análisis de restos óseos revela evidencias de traumatismos sanados, lo cual indica que al menos algunos individuos gravemente heridos recibían cuidados que les permitían sobrevivir y recuperarse. Las fracturas se inmovilizaban mediante entablillados, rudimentarios fabricados con ramas rectas y ataduras de cuero o tendones. Las heridas se limpiaban con agua y posiblemente con sustancias antisépticas naturales, como resinas de coníferas o miel, ambas reconocidas por sus propiedades antibacterianas. El análisis químico de dientes prehistóricos ha revelado la presencia de compuestos que sugieren el uso de cortezas de sauce, precursoras naturales de la aspirina moderna, para aliviar el dolor y reducir la inflamación. A pesar de estos conocimientos, la mortalidad infantil permanecía extremadamente elevada según estándares modernos. Las infecciones, la desnutrición durante periodos de escasez, los accidentes y la depredación reclamaban la vida de una proporción significativa de niños antes de alcanzar la edad adulta. La esperanza de vida promedio, aunque difícil de calcular con precisión absoluta, basándose en restos óseos, probablemente rondaba entre 25 y 35 años. No obstante, este promedio oculta variación considerable, y los individuos que superaban los peligros de la infancia y la juventud podían alcanzar edades considerablemente mayores. El descubrimiento de esqueletos que muestran degeneración articular severa
pérdida dental avanzada y otras evidencias de edad avanzada demuestra que algunos individuos vivían hasta los 50, 60 e incluso, ocasionalmente, 70 años. La presencia de individuos ancianos incapaces de contribuir productivamente, según métricas puramente económicas, plantea interrogantes fascinantes sobre la estructura moral de estas sociedades. Lejos de abandonar a quienes no podían valerse por sí mismos, las evidencias sugieren que los grupos prehistóricos cuidaban de sus miembros vulnerables, alimentándolos y protegiéndolos incluso cuando esto implicaba costos significativos para el colectivo. Este comportamiento altruista, documentado mediante el análisis de restos de individuos con discapacidades severas que sobrevivieron años después de sufrir lesiones incapacitantes, sugiere la existencia de sistemas de valores que priorizaban la cohesión social y el bienestar comunitario sobre el beneficio individual inmediato. La dimensión espiritual y simbólica de la vida en las cavernas emerge con particular claridad a través del arte rupestre que decoraba las paredes de muchas de estas moradas. Contrariamente a la percepción popular que presenta estas pinturas como decoraciones casuales o registros simples de animales cazados, la investigación moderna ha revelado que constituían expresiones culturales profundamente significativas, que cumplían funciones múltiples y complejas dentro de las sociedades que las crearon. Las imágenes, ejecutadas con habilidad técnica notable, utilizando pigmentos minerales, carbón vegetal y aglutinantes orgánicos, representaban predominantemente fauna de la época: mamuts, bisontes, caballos, rinocerontes lanudos, ciervos y otros animales que formaban parte del universo cotidiano de estos grupos. Sin embargo, la distribución específica de estas representaciones dentro de las cavernas, su asociación con características geológicas particulares y la evidencia de rituales realizados ante ellas sugieren que trascendían la mera representación naturalista. Algunas pinturas se localizaban en cámaras profundas, completamente aisladas de las zonas habitacionales, accesibles únicamente tras travesías arduas, a través de pasajes estrechos y peligrosos. La dificultad misma del acceso parece haber formado parte integral de su significado, transformando el viaje hacia estas galerías decoradas en una experiencia iniciática que separaba simbólicamente el espacio cotidiano del territorio sagrado. Las huellas de antorchas en las paredes, las acumulaciones de carbón de hogueras ceremoniales y los restos de actividades rituales documentan que estos espacios eran visitados repetidamente, probablemente en ocasiones específicas, vinculadas con ciclos estacionales o eventos sociales significativos. Junto a las representaciones animales aparecen símbolos geométricos cuyo significado permanece enigmático: líneas, puntos, grillas, formas circulares y patrones abstractos complejos que algunos investigadores interpretan como notaciones astronómicas, calendarios lunares, mapas territoriales o representaciones de conceptos cosmológicos. Las impresiones de manos, creadas mediante la técnica del estarcido, donde el artista soplaba pigmento alrededor de su mano colocada contra la pared, constituyen quizás las manifestaciones más conmovedoras de presencia humana. Gestos de afirmación individual que proclaman «estuve aquí» a través de milenios y que nos alcanzan hoy con una humanidad absolutamente reconocible. La música y otras expresiones artísticas efímeras, aunque no preservadas directamente en el registro arqueológico, probablemente desempeñaban roles igualmente importantes en la vida cultural de estas comunidades. El descubrimiento de flautas elaboradas, de huesos de aves, con perforaciones cuidadosamente espaciadas para producir escalas musicales definidas, demuestra que nuestros antepasados glaciales poseían capacidades musicales desarrolladas y apreciaban la estética sonora. Estos instrumentos, cuya manufactura requería tiempo y habilidad considerables, sugieren que la música no era un lujo ocasional, sino una parte integral de la experiencia humana, posiblemente utilizada en ceremonias para fortalecer la cohesión grupal o simplemente para el entretenimiento durante las largas noches invernales. El lenguaje, aunque no deja rastros directos en el registro arqueológico, había alcanzado sin duda niveles de complejidad notables durante este periodo. La transmisión de conocimientos técnicos sofisticados, la coordinación de actividades grupales complejas y la creación de sistemas simbólicos elaborados implican necesariamente capacidades lingüísticas avanzadas.
Los humanos modernos de la Edad de Hielo poseían anatómicamente las estructuras necesarias para producir el rango completo de sonidos característicos del lenguaje humano, y su capacidad cognitiva no difería fundamentalmente de la nuestra. Las interacciones entre diferentes grupos humanos añadían otra capa de complejidad a la existencia durante la Edad de Hielo. Aunque cada banda mantenía probablemente un territorio nuclear donde tenía derechos preferenciales de caza y recolección, las fronteras eran fluidas y permeables, en lugar de rígidas y exclusivas. Los encuentros estacionales en lugares específicos permitían el intercambio de bienes, información y genes, manteniendo así la diversidad biológica y cultural necesaria para la adaptación a largo plazo. Estos encuentros servían múltiples propósitos simultáneamente. Facilitaban el comercio de materiales no disponibles localmente, como conchas marinas, sílex de calidad superior, ocre de colores específicos y pieles de animales poco comunes en ciertas regiones. Proporcionaban oportunidades para que los jóvenes encontraran parejas fuera de su grupo natal, evitando así los problemas genéticos asociados con la endogamia prolongada, y permitían la transmisión de innovaciones técnicas, conocimientos sobre recursos distantes y noticias sobre cambios ambientales que podían afectar territorios amplios. No obstante, estas interacciones no siempre transcurrían pacíficamente. Aunque las evidencias de violencia organizada durante el Paleolítico Superior son relativamente escasas comparadas con periodos posteriores, algunos restos óseos muestran traumatismos consistentes con agresiones interpersonales. La competencia por recursos escasos, las disputas personales o los conflictos sobre territorios podían ocasionalmente escalar hacia confrontaciones violentas. Sin embargo, la baja densidad poblacional y la vastedad del territorio disponible probablemente minimizaban los incentivos para conflictos prolongados, haciendo más sensata la evitación mutua o la negociación que la guerra abierta. A medida que avanzaban los milenios, las condiciones climáticas comenzaron a experimentar cambios graduales pero profundos. Hace aproximadamente 18.000 años, la última glaciación alcanzó su máxima extensión, con capas de hielo que cubrían vastas regiones y niveles marinos que habían descendido más de 120 metros por debajo de los actuales, exponiendo plataformas continentales que conectaban territorios hoy separados por océanos. Europa del Norte yacía bajo glaciares kilométricos, mientras que regiones más meridionales albergaban ecosistemas de tundra y estepa fría, donde prosperaban las grandes manadas de herbívoros que constituían la base de la economía de caza. Posteriormente, el clima comenzó un lento pero inexorable calentamiento que transformaría radicalmente el planeta durante los siguientes milenios. Los glaciares iniciaron su retirada, liberando agua que elevaba progresivamente los niveles oceánicos e inundaba las plataformas continentales. Las temperaturas ascendentes permitieron la expansión de bosques boreales que gradualmente reemplazaron las estepas frías. La megafauna característica de la Edad de Hielo enfrentaba presiones crecientes, tanto por la transformación de sus hábitats como por la intensificación de la caza humana, equipada con tecnologías cada vez más eficientes. Para las comunidades humanas que habían desarrollado estilos de vida perfectamente adaptados a las condiciones glaciales, estos cambios planteaban desafíos y oportunidades simultáneamente. Algunas especies de caza tradicionales comenzaron a declinar o desaparecer completamente, forzando adaptaciones dietéticas y el desarrollo de nuevas estrategias de subsistencia. La expansión forestal dificultaba la caza de grandes manadas mediante técnicas que habían funcionado admirablemente en paisajes abiertos, pero simultáneamente proporcionaba nuevos recursos vegetales y animales asociados con ecosistemas boscosos. Las cavernas, refugios indispensables durante el apogeo glacial, comenzaron a perder gradualmente su centralidad en la vida humana. Conforme las temperaturas se moderaban y las condiciones climáticas se volvían menos extremas, las ventajas de vivir en estructuras naturales de piedra disminuían, mientras que sus limitaciones se hacían más evidentes. La falta de movilidad, los problemas de humedad cuando aumentaban las precipitaciones, la dificultad de acceso y las limitaciones espaciales hacían menos atractivas las cavernas en un mundo que ofrecía alternativas viables. Progresivamente, los grupos humanos comenzaron a construir refugios artificiales más flexibles y adaptables, utilizando estructuras de madera, huesos de mamut como postes principales y pieles como cubiertas,
creaban viviendas que podían ubicarse estratégicamente cerca de recursos específicos y modificarse o reubicarse según las necesidades estacionales. Esta transición hacia la movilidad residencial incrementada marcó un cambio fundamental en la relación humana con el espacio y el territorio. Sin embargo, incluso cuando dejaron de servir como residencias permanentes, muchas cavernas conservaron significados culturales y espirituales importantes. Continuaron siendo visitadas para ceremonias, como lugares de enterramiento o como lienzos para expresiones artísticas que conectaban simbólicamente a las generaciones presentes con sus ancestros. Algunas cuevas especialmente significativas recibieron uso ritual durante milenios, después de que cesara la habitación permanente, testimoniando la profundidad de los vínculos emocionales y espirituales que estas comunidades habían desarrollado con estos espacios. El legado de aquellos milenios vividos en cavernas durante la Edad de Hielo trasciende ampliamente el periodo mismo. Las adaptaciones culturales, tecnológicas y sociales, desarrolladas en respuesta a condiciones ambientales extremas, sentaron bases fundamentales sobre las cuales se construirían todas las sociedades humanas posteriores. La capacidad de modificar activamente el entorno mediante la construcción de refugios, la fabricación de ropa protectora y el control del fuego liberó a la humanidad de las limitaciones climáticas que restringían a otras especies, permitiendo la eventual colonización de prácticamente todos los ecosistemas terrestres del planeta. Las estructuras sociales complejas necesarias para coordinar actividades grupales, compartir conocimientos especializados y mantener redes de intercambio entre comunidades distantes, proporcionaron los cimientos organizativos sobre los cuales emergería posteriormente la complejidad social característica de las sociedades agrícolas y urbanas. Los sistemas simbólicos, expresados mediante arte, música, adornos personales y probablemente narrativas orales que no sobrevivieron en el registro arqueológico, representaban las primeras manifestaciones de esa capacidad distintivamente humana para crear significado, comunicar experiencias abstractas y transmitir culturalmente información a través de generaciones. La arqueología moderna, mediante técnicas cada vez más sofisticadas, continúa revelando detalles fascinantes sobre estas vidas antiguas. El análisis de isótopos estables en dientes y huesos permite reconstruir dietas individuales con precisión sorprendente. El ADN antiguo, extraído de restos humanos, ilumina relaciones de parentesco, patrones migratorios y conexiones genéticas entre poblaciones distantes. La datación radiométrica de alta precisión permite establecer cronologías cada vez más refinadas que revelan dinámicas temporales sutiles anteriormente indetectables. No obstante, permanecen vastas áreas de incertidumbre y misterio. Los aspectos más íntimos de la experiencia humana prehistórica, aquellos que no dejan huellas materiales duraderas, permanecen fundamentalmente inaccesibles a la investigación científica directa. No sabemos con certeza qué idiomas hablaban, qué historias contaban, qué creían sobre el origen del mundo, qué esperanzas albergaban para el futuro, o cómo comprendían su propio lugar en el cosmos. Podemos especular informadamente, apoyándonos en evidencias indirectas y paralelos etnográficos, pero el abismo temporal impone límites definitivos a nuestro conocimiento. Precisamente esta combinación de conocimiento sustancial e incertidumbre persistente hace tan fascinante el estudio de la vida durante la Edad de Hielo. Cada descubrimiento arqueológico ilumina aspectos previamente oscuros, mientras simultáneamente genera nuevas preguntas que estimulan investigaciones futuras. Las cavernas que albergaron a nuestros antepasados durante milenios guardan todavía secretos no revelados, esperando pacientemente a que nuevas generaciones de investigadores desarrollen las herramientas y perspectivas necesarias para descifrarlos. Al contemplar la vastedad temporal que nos separa de aquellos ancestros que habitaron cavernas durante la última glaciación, resulta notable reconocer cuánto compartimos fundamentalmente con ellos. Sus cerebros no diferían biológicamente de los nuestros. Sus capacidades cognitivas básicas eran idénticas a las que empleamos actualmente para navegar el mundo moderno. Y sus emociones, aspiraciones, temores y alegrías resonarían inmediatamente con cualquier persona contemporánea. Amaban a sus hijos, lloraban a sus muertos, celebraban sus éxitos, soportaban sus fracasos y encontraban momentos de belleza, humor y trascendencia.
incluso en medio de circunstancias que nosotros consideraríamos intolerablemente duras. Mientras tanto, aquellas pinturas antiguas continúan contemplándonos desde las profundidades rocosas, testimonio silencioso de vidas vividas plenamente bajo circunstancias que desafían nuestra imaginación contemporánea. En ellas reconocemos no primitivos salvajes luchando ciegamente por sobrevivir, sino seres humanos completos y complejos que enfrentaron su mundo con ingenio, coraje, cooperación y creatividad, legándonos un patrimonio cultural y genético que define fundamentalmente quiénes somos hoy.